Ya tuvimos problemas técnicos. En el país centroamericano, muchos jóvenes se desarrollan bajo condiciones sociales adversas y un gran porcentaje de ellos termina en manos de la delincuencia. Este artículo salió en la cadena RT. El futuro del país. Cómo las pandillas dominan a una sociedad en El Salvador. Te hablé de la noticia anterior. 60,000 pandilleros para el 2012. Ahora hay 73,000. Ni la Fuerza Armada ni la guerrilla juntas llegan a 73,000 en la guerra civil. Pero es la realidad de muchos jóvenes en El Salvador, un país conocido por un fenómeno social que cada vez más se apodera de muchas vidas inocentes. ¿Y sabes cómo se llama eso? La doctrina del shock. A ver. Vamos a ver qué es la doctrina del shock. Dame un segundo. The 1940s have been a decade of breakthroughs and developments. Espérame, que esta no era. Ok, déjame destruyendo a los testigos en 5 minutos. No, de eso no se trata, hombre. No. Vamos a ver la doctrina del shock. Nada más. La doctrina del shock. Todo es un buen momento. Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana. La doctrina del shock. Todo empezó el 1 de junio de 1951. Cuando representantes de agencias de inteligencia occidentales se reunieron en secreto con profesores universitarios en el Hotel Ritz-Carlton de Montreal. Como resultado de esta reunión, el ejército financió una investigación sobre el aislamiento sensorial en la Universidad de McGill. El aislamiento sensorial es una forma de producir una monotonía extrema. Provoca una reducción de la capacidad crítica, nubla la mente y el sujeto se queja de que ni siquiera puede fantasear. Y cuando un estudiante universitario no es capaz de fantasear, mal asunto. Mientras experimentábamos, empecé a creer que quizá algo que causara incomodidad o incluso dolor sería más tolerable que las condiciones de aislamiento que estudiábamos. Hebb decidió dejar de trabajar en la investigación. No tenía idea, cuando lo propuse, del arma tan terrible, tan potencialmente terrible que podía llegar a ser.
Este es nuestro momento, nuestra oportunidad. Pero los experimentos continuaron bajo las órdenes del ambicioso jefe de psiquiatría, el Dr. Ewen Cameron. Su trabajo iba mucho más allá que el nuestro. Nosotros dejábamos muy claro que el sujeto podía marcharse en el momento en que quisiera, y algunos se iban. Los pacientes de Cameron no tuvieron tanta suerte. El Allen Memorial Institute, donde trabajaba, empezó a parecer una macabra cárcel donde Cameron llevaba a cabo experimentos extraños con sus pacientes de psiquiatría. Ok, ese es algo, si tú lo buscas en YouTube, se llama La Doctrina del Shock, doblado al español y completo. Déjame ver aquí. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la República de El Salvador, verdad? Y por aquí está. Déjame ponerte esto para que entiendas en qué consiste una doctrina. Cuando ya fue aprobada, la usaron por primera vez el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Chile era uno de los países con una democracia, ellos le llaman dictadura democrática, de 41 años. La educación y la salud era gratis en ese país. Era el mejor país industrializado del mundo, no solo de América Latina, del mundo. Pero como la corporatocracia no podía entrar, o sea, el mercado libre no podía entrar a Chile, decidieron aplicar esta doctrina y la aplicaron el 11 de septiembre de 1973 con la liberación, entre paréntesis, de Chile cuando mataron a Salvador Allende. Y usaron la excusa del comunismo. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César... Eso fue cuando ya estaban poniendo las condiciones para un golpe de Estado.
Pero aquí viene la parte interesante. Chile had been calm in the 1960s. Washington's Alliance for Progress program spent millions of dollars back. Fue lo que le llamaba un golpe de Estado. 11 de septiembre de 1973. A las 9 de la mañana, los alrededores de La Moneda dan cuenta de un ambiente tenso. Efectivos de carabineros llegan al Palacio de Gobierno. Allende habla al país por radio. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. O sea, fue cuando planearon lo del... Ahora déjeme explicar la doctrina del shock. Convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó Si no me equivoco era la que hoy se llama ITT. Los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de Estado fallido el 29 de junio de 1973. Después, el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el Palacio Presidencial. El shock de la guerra. Chile había disfrutado durante 41 años ininterrumpidos de un régimen democrático que estaba siendo derrocado por medio de la violencia. Para Pinochet y sus partidarios el golpe era una guerra, y desde luego estaba concebido para parecerlo. Fue el precursor chileno de la doctrina militar de shock y pavor. Armadas y de orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda
lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Los Chicago Boys entregaron a Pinochet el ladrillo, su plan económico. Los días siguientes, más de 13.000 opositores fueron detenidos y encarcelados. Recluyeron a miles de presos en el Estadio Nacional y a muchos los torturaron. El mundo fijó su mirada en Chile. ¿Cuántas personas? A principios de noviembre liberaron a 5.000 presos. A los 900 que quedaron los trasladaron a otros centros de detención. Menos de un mes después, la FIFA dejó a Chile jugar una eliminatoria para el Mundial de Fútbol en ese mismo estadio. Su rival, la Unión Soviética, se negó a jugar allí, así que se permitió a Chile marcar en portería vacía y clasificarse para el Mundial de 1974. Porque fueron tocando sin adversarios al otro lado. El shock económico. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys. Suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Ok, ahí tenías tú una idea de lo que el capitalismo. Si tú crees que el capitalismo o la democracia tienen un buen resultado, el mejor ejemplo es Chile. Le jodieron la vida a los chilenos el 11 de septiembre de 1973, de la que nunca se han podido recuperar. ¿Y tú hablas de democracia? Y la doctrina del shock la han estado aplicando en todo el mundo. Se llama doctrina de caos, doctrina económica. Y a El Salvador le están aplicando la doctrina del caos. Es la realidad de muchos jóvenes salvadoreños en un país conocido por un fenómeno social que cada vez más se apodera de muchas vidas inocentes, tanto por su efecto destructivo como por sus consecuencias en cuanto a la inseguridad. Las maras, en ocasiones estas son las que dictan las reglas en los sectores populares y toman el control de todo, hasta de la vida de sus habitantes. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? Nada. ¿Saben por qué? Porque está siendo controlado por este país, por estas corporaciones. Y mientras el pueblo no se libere, mientras el pueblo no diga ya basta, eso va a continuar. Eso se llama la doctrina del caos, doctrina del shock. El Comercio, un periódico de Perú, indagó acerca de la realidad de permanecer cerca de este problema social que no solo afecta a El Salvador, sino que se ha trasladado con sus códigos, significado y delitos a otros países vecinos.
En específico, el gran problema de las maras es su despliegue hacia grandes y consolidadas zonas populares, tomando el control de su territorio, de sus habitantes e implantando sus reglas. Aparte de que el gobierno salvadoreño no puede hacer nada, o sea, el gobierno actual, si no hizo nada el gobierno de Arena, menos lo va a hacer el gobierno actual. Reciben $300 millones. El administrador del país es un norteamericano que gana $500,000 por año del impuesto de los salvadoreños. Bueno, del dinero que recibe. ¿Cuándo va a salir de la deuda del país de más de $13 billones? Si Estados Unidos no quiere que pare a las pandillas, ¿sabes por qué? Porque no quieren que los pandilleros regresen a Estados Unidos. Prefieren que mejor sufran 6 millones de salvadoreños a cambio de una miseria. El Salvador tiene más casi de 6 millones de habitantes, con severos números de esta pobreza crónica. Y es la pregunta que le hago a ustedes. Esos comandantes guerrilleros que están en el Congreso ganando $10,000 mensuales, les prometieron riqueza a los del FMLN, ¿verdad? Y las promesas que le hicieron a la Fuerza Armada, está luchando contra el comunismo, está liberando a un país de una guerra. ¿De veras? ¿Lo estábamos haciendo? Ahora viviendo con menos de $100 al mes. Según el trabajo del comercio, existen cerca de 60,000 miembros activos de la banda. Yo calculo más de 70. Repartidos entre las dos agrupaciones principales y por ende las maras más violentas, la M13, MS13 y Barrio 18, aquí le llamaba 18th Street. Para estos grupos es importante reclutar a potenciales pandilleros desde pequeños. A los 10 años, los menores son captados por los maleantes para trabajar como postes, es decir, centinelas en las entradas de los barrios para alertar sobre la presencia de intrusos en la zona. A los 15 son tomados en cuenta para la iniciación y ahí eligen un camino que para algunos es no retorno. Es la vida que verán cuando crezcan, indica el comercio. Jorge García, doctor de un hospital público en San Salvador, a donde acuden muchas personas relacionadas con las maras, tanto víctimas como los propios victimarios. De hecho, para algunos las expectativas de vida de un joven salvadoreño que vive en el entorno de influencia de uno de estos grupos no sobrepasan los 18 años. Y denle gracias a Dios a la doctrina del shock. Pero ustedes no me crean a mí. Ustedes busquen en la doctrina del shock. Ahí está doblada en español el significado, porque esa doctrina es el resultado de todo lo que América Latina está sufriendo. Aún a excepción de esos países que supuestamente son autónomos, pero los acusan de socialistas. Así que mañana vamos a hablar del tema del comunismo y el socialismo. Quiero el comunismo y el capitalismo. Eso lo vamos a hablar mañana. Vamos a hablar el viernes sobre los mitos, realidad y futuro. Y te aviso desde este momento, el capitalismo es cuestión de tiempo, va a colapsar. Tarde o temprano va a colapsar porque se le está acabando el tiempo. Vamos a hablar sobre eso y por qué va a colapsar. Y eso va a crear un caos. Y esa es parte de la doctrina. Han aplicado la doctrina del shock, hasta los propios norteamericanos se la están aplicando. Y ellos ni cuenta se dan. Y a América Latina le van a aplicar no solamente la doctrina del shock, le van a aplicar la otra doctrina que se llama la doctrina Monroe. Búscala, investiga de qué se trata.
Ya nos vamos a retirar y como dice, con un poco más de 6 millones de habitantes y con tanta pobreza, increíble, debería ser fácil administrar tan poca población. Países como Dinamarca y Noruega tienen más de 5 millones de habitantes y su nivel de vida es alto. Pero ¿sabe por qué es alto, Álvaro Palomino? Porque no existe la corrupción. No existen sicarios económicos que lleguen a sobornar a estos gobernantes para a cambio de dinero jodan al pueblo. Eso es lo que está ocurriendo en América Latina. Dice Eduardo Lozano de la UCA. Perdón, Álvaro, pero creo que no conoces todo el contexto y la publicación es muy pobre y sensacionalista. Los fenómenos sociales tienen orígenes estructurales y culturales. ¿Really? ¿Las pandillas? Tu servidor no conocía la palabra pandilla hasta que vino a Estados Unidos. O sea que los grupos de jóvenes que nosotros teníamos, que nos reuníamos para jugar fútbol, ¿a eso se le llamaban pandillas? Lo que sí se sabe y puede hacer la comunidad internacional es ayudar para que este flagelo pueda erradicarse, ya que se da por la falta de oportunidades en un país que, si bien es pobre, con una adecuada distribución de la riqueza saldría adelante muy fácil. No, hay que dejarle a los ricos lo que ellos tienen. Lo que hay que hacer es evitar pagar esa deuda que tenemos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Salvador debería declararse en bancarrota y no pagarle ni un penny. Nada más porque nos ayudaron, nos crearon una guerra. El Salvador, señores, no le debía ni un penny en los 70 a nadie. Pero crearon una guerra. Los sicarios convencieron a dos grupos, izquierda y derecha, aquí en Santa María, California, para crear una guerra civil. Y ese es el resultado. Hay más de 3 millones de salvadoreños regados por todo el mundo que no tenían necesidad de salir. Y tú hablas de una contribución, una distribución de la riqueza. No, déjale a los ricos que ellos tienen. El salvadoreño se puede levantar. Lo que necesita es que esa deuda sea cancelada. Pero cualquier indicio de justicia social y económica es comunismo. Y ahí estoy contigo, de acuerdo, Eduardo. Dice Francisco Goyanes, hay que salvar la parte sana de El Salvador. La parte enferma hay que amputarla. Es gangrena y puede matar al país. Hay que amputar, es duro, es una opción cruel. No me refiero a matar a nadie, me refiero a meter en un agujero a toda esa gente que no es rehabilitable o rehabilitable. Después de depurar de elementos podridos, gangrones y meterlos para siempre en un gran agujero imposible de salir hasta que se mueran. Atender a la parte sana, colegios sanos, hábitos saludables, democracia y mucha higiene personal y mental y hábitos buenos. Ciudadanos, mucha educación, mientras estos pintarrajeados irán desapareciendo y además un control estricto estatal demográfico, solo tener los bebés que el país necesita y democracia y referéndum, Estado de Derecho. Y esto lo dice Francisco Goyanes. No te digo de dónde es porque no lo van a sacar al pobre. El Salvador puede albergar hasta 12 millones de personas sin un esfuerzo significativo en caso de no verse afectado por este tipo de problemas. Y esto lo dice Adris Say. Pero eso era la solución, dice Domi Villalba Alberto Morales. La solución es la pena de muerte. Y eso era lo que les iba a mencionar y ya me vino ya para retirarnos, ¿ok? Y la solución se llama Singapur, señores. Singapur sería la solución.
Singapur es el país que acabó con la delincuencia. ¿Cómo fue que terminó con esa delincuencia? Ahorita te voy a explicar. Y aquí creo que tengo un audio. ¿Cómo acabó con la delincuencia? Aquí te lo voy a poner, ¿ok? Para que lo escuches. La solución ahí está. Es aplicar la pena de muerte a todos, en todos los niveles sociales, claro, con pruebas. Pruebas de videos, grabaciones. ¿Para qué? Porque la corrupción está en todos los niveles. Si hay diputados corruptos, con pruebas que los condenen a la pena de muerte por corrupción. ¿Cómo podemos enfrentar una delincuencia que se le ha escapado de la mano al Estado? Bueno, es sencillo, tan solo deberíamos buscar cómo otros países enfrentaron este problema y tomar sus modelos para implantarlos. Y hablando de modelos, uno de los más llamativos es el ejecutado en Singapur. En muchos países, especialmente latinoamericanos, el crimen organizado es el nuevo amor y señor del Estado. El crimen organizado se ha infiltrado en todos los organismos internacionales, el ejército, la policía, el Congreso, en todos lados. Por eso vivir en estos países es algo totalmente insoportable. No puedes llegar a ser un empresario medianamente exitoso sin temor a que lleguen a extorsionarte, asaltarte o extorsionarte. El Estado permite que exista la delincuencia. El Estado es el primer precursor de la delincuencia organizada. Lo único que puedes hacer en los países violentos es rezar a que la mala suerte no llegue a tocarte la puerta un día. Por eso, hoy en día ya no existen métodos malos o buenos para deshacerse de este gran mal que es la violencia y la delincuencia. Solo tienes que vivir en países como Honduras, El Salvador, Venezuela o México, para saber que cualquier método para que desaparezca la delincuencia, es totalmente válido. Al llegar al poder en el año 2004, Lee Hsien Loong, hijo mayor de Lee Kuan Yew, se produjeron grandes cambios que se pueden catalogar como represivos y radicales, pues atacó fuertemente las drogas, la corrupción y las violaciones de mujeres, lo que produjo una reducción increíble de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros del Asia. Hace 12 años en las cárceles había más de 500.000 presos, pero 6 meses después, solo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía, se decretó que toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, etc., fueran condenados a muerte, eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucre. La depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, le permiten al país gozar de una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte. Para los ojos del forastero, y de algunos organismos de derechos humanos, el modelo que fue implantado es realmente restrictivo, y con tonos autoritarios en lo jurídico, pero estas medidas han logrado su objetivo, forzar un cambio de postura en la conducta del ciudadano, y crear valores entre la población que le den seguridad a sus habitantes. Goza internacionalmente de uno de los índices más bajos en criminalidad y violencia entre los países asiáticos y del mundo. Respecto a los delitos de abuso sexual y delitos menores, se permite publicar el nombre de los violadores, e incluso, televisar los juicios. Es común encontrar en las calles y parques de la ciudad, desde hace 3 años, a basureros vestidos con uniformes atípicos, que solo llevan los delincuentes, y que han sido condenados a limpiar la vía pública por delitos menores. Los diarios progubernamentales suelen además publicar el nombre y la fotografía de los acosadores sexuales condenados, junto con dibujos de sus fechorías. En otras palabras, los que delinquen saben lo que les espera, y estas acciones, impopulares para los derechos humanos, han servido para frenar la delincuencia en una de las zonas más conflictivas del mundo, en donde las drogas circulaban de forma abierta, pero hoy es una nación segura. Es cierto que Singapur ha sido censurada por Amnistía Internacional,
la cual reprocha el método de justicia empleado en este país para ejecutar a los delincuentes, el cual es la horca. Sin embargo, a los familiares de los condenados se les permite recoger el cadáver del ejecutado varias horas después del ahorcamiento, una vez emitido el correspondiente certificado de defunción. Actualmente Singapur es uno de los países más educado, prósperos y seguro del mundo, con la renta por capital de la más alta en Asia y en escala mundial, que otros muchos países. Ahí tenías tú la información. ¿Por qué Singapur acabó con la delincuencia? ¿Y por qué no aplicarlo en Centroamérica? Empezando por El Salvador. Sería excelentísimo ver cuántos, si hablamos de corrupción, cuántos del Partido Arena y el FMLN serían condenados a la pena de muerte. Yo no pensé que él fuera un delincuente. Y que también abarcaran a los que fueron expresidentes o exdiputados. ¿Cuántos irían a parar a la pena de muerte? Bastante, ¿no? Pero esa es la pregunta que yo te hago a ti. Según datos, antes de 1960, Singapur era uno de los países más violentos del mundo. Ok, Singapur era uno de los, igual que El Salvador. Escucha esto. Según datos, antes de 1960, Singapur era uno de los países más violentos del mundo. Ocupaba uno de los lugares con el más alto índice de criminalidad debido a su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas, lo cual era el pan de todos los días. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Las mujeres no podían salir de su casa por miedo a ser abusadas sexualmente y después asesinadas. Era una ciudad sin orden y con un gran índice de tráfico de influencias. O sea, había mucha influencia ahí para... Singapur superó la pobreza. En Singapur se gobierna en general con mano dura. Hace 10 años había 500.000 presos. Hoy solo quedan 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, fueron fusilados. Los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país. Los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país vía Malasia para evitar pena de trabajo forzados o ser fusilados. El mensaje del gobierno del PAP, Partido del Pueblo, en todos los medios advertía que el país tenía un cáncer y la única solución era extirparlo. La familia en cuyo seno había familiares extirpados se extendía como peligro para la nación y se les controlaban. Ahí tenías tú. Y la historia es larga, creo. Y a lo mejor lo vamos a mencionar mañana, refiriéndote de Singapur. Pero la solución ahí está. Que la querramos practicar es otra cosa. Que la querramos practicar o queramos que el pueblo salvadoreño diga, ok, ¿saben qué? Queremos esa ley, pero el Partido Arena creó una ley para evitar que la pena de muerte sea activada, para evitar que corruptos sean metidos a la cárcel. O sea, ellos se prepararon muy bien para las futuros diputados que llegaran al poder. ¿Y por qué ellos controlan eso? Porque son las corporaciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que los tiene agarrados de los blanquillos. Ellos no tienen otra opción que obedecer y no escuchar al pueblo. Pero la solución está ahí. Ahora depende de nosotros, ¿no? De que lo vayamos a hacer. Y una disculpa que el sistema nos sacó del aire. Yo creo que me hackearon el programa para que no les dijera las soluciones que tenemos para solucionar los problemas del país. Porque si aquí aplicaran lo mismo, créanme, un montón del Congreso iría a la cárcel. Le darían la pena de muerte por traidores a la patria. Pero nos vamos, señor. Mañana vamos a hablar del tema principal, que es el comunismo y capitalismo, los mitos, la realidad y el futuro. Y eso va a ser mañana. Vamos a entrar muy rápido al tema para que te des cuenta. Y no ha habido comentarios, fíjate, se me hace raro. Y quiero ver dónde está.
Y hay una parte que me llamó: el capitalismo promueve el individualismo. Y nosotros estamos promoviendo el trabajar en equipo. Pero eso lo vamos a hablar mañana. La principal diferencia entre el capitalismo y el comunismo tiene que ver con la propiedad de los medios de producción o los recursos en general. Y eso lo vamos a hablar mañana, porque te dejo con esta pregunta. No importa el país donde tú vivas, la pregunta es para ti. Vamos a ver para Estados Unidos, un ejemplo. ¿Cuáles son los recursos de este país que le pertenecen al pueblo? ¿Cuáles son? Mencióneme, especialmente Estados Unidos, mencióneme uno que pertenezca al pueblo y que el pueblo tenga acceso a eso, a esos recursos, basado en que obtiene ingresos para mandar a sus hijos a la universidad. Mencióneme un recurso en Estados Unidos que pertenezca al pueblo. Solo hay uno que le pertenece al pueblo, que serían las reservaciones indias. Las reservaciones indias que tienen los casinos, eso pertenece a ellos. Y aún así creo que no le pertenecen a ellos. Le pertenece a corporaciones. Pero eso lo vamos a hablar mañana. El comunismo y capitalismo, sus mitos, la realidad y el futuro. Así que nos despedimos. Se despide usted de su servidor Marco Antonio Benítez del programa La Voz de América, Tu Voz. A partir del viernes 6 de la mañana, hora del Pacífico, hora de California. Un saludo para todos los de la comunidad Spreaker. Gracias por escucharnos y sigan corriendo la voz. Pasen la voz y digan que nos escuchen a partir de las 6 de la mañana de lunes a viernes. Es el mejor programa hablado de internet sin censura. Porque recuerda, tu servidor no está buscando una posición en un gobierno, ¿ok? El objetivo de este programa es despertar la conciencia del ser humano, de la humanidad. Y este es un programa para personas inteligentes. Así que nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana, sin falta, y vamos a hablar del tema comunismo y capitalismo, sus mitos, su realidad y el futuro. Y vamos a sacar audios, videos, todo, para que tengas una idea y así llegas a tus propias conclusiones y te des cuenta quién es el que está haciendo daño en El Salvador, porque el comunismo no está allá. El comunismo jamás entró. Entonces es el capitalismo el que está haciendo daño en la República de El Salvador y eso se llama la doctrina del shock, donde aplican la doctrina del caos, la doctrina del económicas, doctrinas de toda clase, y te menciono la lista. Pero eso vamos a hablarlo mañana, ¿ok? Si en realidad el comunismo hace tanto daño, ¿por qué El Salvador, que no es comunista, está en una situación deplorable? Como uno de los países que se considera sanguinarios del mundo sin una guerra. Pero eso lo hablaremos mañana. Así que nos vemos. Bye. Pasen un excelente día y que el Todopoderoso los bendice a todos. Bye bye. Su nombre es Elizabeth, ella aprendió temprano y a las malas que no existe el amor, mucho menos los cuentos de hadas. Se enamoró de un fanfarrón, le prometió un amor eterno, le embarazó y se fue y el paraíso y es infierno. Su padre discrepa de ese bebé bastardo, a portazo te largas, luego se escuchó un me largo. 7 años pasaron desde aquella última noche, desde que nació una niña en el asiento trasero de un coche. Tiempo después Elizabeth conoce a Carlos, ella supuso que un ángel bajó a salvarlos. Vaya percepción, un ángel, la verdad no sé, no estaba tan equivocada, pues Roosevelt también lo fue. ¿De dónde saca dinero?, se preguntaba, le inundaban las dudas, pero ella siempre callaba hasta que un día llega Carlos borracho y le intenta cambiar. La somete y la viola y el diablo empieza a danzar.
hazme lo que quieras, más no toques a mi hija. La niña le dice, deja mami, llora y le suplica, mientras ciego de lujuria se abalanza sobre ella. Pero Elizabeth no piensa y le revienta una botella una y otra vez y le corta la garganta. Deja el cuerpo sin vida, lo tapa con una manta, sube al carro y acelera. Toda esa presión no aguanta, escapa del lugar mientras las sirenas cantan. Oh, déjame te cuento un cuento, de esos que no hay final feliz, de esos que quedan marcados